Desde hace años la política peruana se mueve en una mezcla tóxica de escándalo, revancha y luchas por el control de instituciones. En ese escenario, dos figuras encarnan paradigmas opuestos y al mismo tiempo revelan las grietas del sistema. Martín Vizcarra, expresidente que pasó de héroe anticorrupción a acusado y ahora condenado, y Patricia Chirinos, congresista visceral, confrontadora, que celebra la caída de quienes considera corruptos y se ha hecho sentir con declaraciones explosivas. Entender por qué Chirinos celebra la condena de Vizcarra y por qué Vizcarra terminó enfrentando años en prisión exige mirar historia, causas judiciales, rivalidades políticas y la cultura partidaria que atraviesa al Perú. Martín Vizcarra llegó a ocupar la presidencia en 2018 en un contexto de crisis institucional. Antes de ser presidente fue gobernador regional de Moquegua y en esos años, según la acusación fiscal y la sentencia, se le imputa haber recibido coimas de empresas constructoras a cambio de contratos públicos. El tribunal que lo juzgó concluyó que hubo pagos por decenas de miles de dólares relacionados con obras en la región y lo condenó recientemente a 14 años de prisión y a inhabilitación política por varios años, señalando que los hechos ocurrieron durante su gestión como gobernador. Vizcarra niega los cargos y califica la investigación y la sentencia como persecución política. Sin embargo, el fallo se produjo tras un proceso judicial que incluyó testimonios, documentación y un juicio público. Esa condena es en sí un punto de inflexión. Coloca a Vizcarra en la lista de exmandatarios peruanos procesados y condenados en los últimos años y abre una grieta en la narrativa que por años lo presentó como el salvador del país frente a la corrupción. Para la ciudadanía que lo aplaudió en 2018, la sentencia es una sorpresa amarga. Para quienes siempre dudaron de su ética, representa justicia tardía. El veredicto judicial, reproducido por medios nacionales e internacionales, plantea además preguntas sobre la calidad de las investigaciones, la independencia del Poder Judicial y el papel de la política en los procesos penales. Patricia Chirinos, por su parte, es una congresista conocida por su carácter combativo y por sus posiciones públicas directas. Ha protagonizado episodios polémicos en el Congreso, cruces verbales, acusaciones públicas y sanciones de ética por insultos y lenguaje agresivo en el hemiciclo, y ha cultivado un perfil mediático contundente que la posiciona como una oposición sin medias tintas frente a ciertos actores políticos. Hay registros de amonestaciones y de investigaciones a su conducta parlamentaria, además de episodios en los que fue acusada de intentar influir en nombramientos o decisiones institucionales. Su discurso en público siempre ha buscado marcar distancia moral frente a lo que ella define como impunidad o corrupción. Esa trayectoria explica en parte su entusiasmo público frente a la condena de Vizcarra. Para Chirinos, que ha hecho de la denuncia y la confrontación una herramienta de visibilidad política, la sentencia representa a la vez la confirmación de una acusación moral y la materialización de una demanda de cuentas. Sus expresiones, fuertes, provocadoras y cargadas de metáforas como llamar lagarto a Vizcarra, buscan hacer explícito un juicio ético y política. Alguien que, según ella, jugó el papel del santo o del salvador y terminó siendo parte del problemático intercambio entre poder público y privados. En sus palabras hay un componente de revancha política y de satisfacción moral que conecta con parte del electorado que exige castigo para los poderosos. Pero la relación entre ambos no puede leerse solo como una reacción personal. En política, las rivalidades se construyen sobre alianzas rotas, decisiones institucionales y acusaciones cruzadas. Chirinos ha estado vinculada a grupos políticos conservadores y ha participado en movimientos parlamentarios que, en distintos momentos, han chocado con figuras que, como Vizcarra, ocupan espacios de poder alternativos. Además, algunos pasajes de su carrera muestran ambición por golpear a ciertas instituciones o a figuras que, desde su mirada, han actuado con impunidad. La condena de Vizcarra, por eso, resulta útil políticamente. Reafirma un posicionamiento anti-impunidad que Chirinos puede capitalizar en su discurso. Si uno se pone en el lugar de un periodista investigador, conviene desmenuzar las acusaciones concretas que llevaron a Vizcarra a la cárcel.
La investigación judicial se centró en los años en que Vizcarra fue gobernador de Moquegua, 2011 a 2014. Las empresas que obtuvieron contratos de obra pública habrían pagado comisiones a funcionarios vinculados a su administración a cambio de favorecer adjudicaciones. La Fiscalía documentó transferencias, pagos documentados por testigos y contratos con irregularidades, y el tribunal consideró que había pruebas suficientes para condenar por cohecho y otros delitos asociados. La cifra mencionada por distintos informes ronda los cientos de miles de dólares en coimas. Estas conductas, cuando se confirman, no son solo faltas administrativas, son delitos que golpean al corazón de la gestión pública. Vizcarra, durante su presidencia, 2018 a 2020, mantuvo una imagen pública de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, su decisión de cerrar el Congreso en 2019 fue presentada por muchos como una forma de enfrentar el bloqueo político y la corrupción. Paradójicamente, esa misma figura que apeló a la moralidad pública terminó siendo acusada por hechos anteriores que, según la justicia, involucraban prácticas corruptas durante su gestión regional. La narrativa de caudillo anticorrupción se fracturó con la judicialización de su pasado. Esa contradicción alimenta tanto posturas de rechazo como de defensa incondicional entre distintos sectores de la ciudadanía y la política. Volviendo a Patricia Chirinos, su actitud jubilosa ante la condena no es inocente. Responde a una lógica de polarización política. Celebrar que un adversario termine en la cárcel es una forma de reafirmar autoridad moral, de decir «yo tenía razón» y de atraer atención. Pero también hay que mirar las sombras en la mano con la que ella aplaude. Chirinos no es un personaje sin manchas. Ha sido parte de controversias sobre su conducta parlamentaria y ha estado vinculada, en informes y rumores periodísticos, a maniobras políticas con fiscales y a movimientos para remover autoridades. En otras palabras, su indignación moral es legítima en tanto protesta, pero su propia hoja de vida pública muestra que el uso de la política como arma y el cruce de ética y ambición son moneda corriente. Eso convierte su festejo en un acto políticamente rentable, pero no ajeno a la lógica de la confrontación que ella misma impulsa. Como investigador, no puedo ignorar que ambos personajes han sido protagonistas de episodios donde los límites entre política, ética y legalidad se difuminan. Vizcarra por las acusaciones concretas de recibir sobornos en obras públicas, Chirinos por sus múltiples encontronazos con la ética parlamentaria y por las sospechas de maniobras políticas en el entorno del Ministerio Público. Ambos, cada uno a su manera, representan un rostro de la política peruana que ha normalizado la pelea pública, el show mediático y, a veces, la instrumentalización de instituciones para fines partidarios. ¿Por qué Vizcarra, hasta llegar a la cárcel, logró sobrevivir políticamente por tanto tiempo? La respuesta es múltiple. Tuvo apoyos, supo capitalizar una narrativa de salvación democrática y el sistema judicial en distintos momentos actuó con diligencias diferentes. Además, la fragmentación política y la crisis de partidos en Perú han convertido a figuras carismáticas en baluartes que resisten investigaciones hasta que la presión jurídica se vuelve insostenible. La sentencia llega después de años de procesos, investigaciones cruzadas y, en algunos casos, filtraciones que alimentaron la opinión pública. Para la Fiscalía y el Tribunal, el elemento decisivo fue la acumulación de pruebas que vinculan a Vizcarra con pagos indebidos. Para sus defensores, la sentencia es la culminación de una persecución política. Ambas narrativas compiten por legitimidad ante la sociedad. La condena a 14 años, según los fallos y la cobertura informativa, no solo implica prisión, implica una pena simbólica que inhabilita a Vizcarra por años de ejercer cargos públicos y lo expone a la marginalidad política. Pero también abre la puerta a las apelaciones y a la discusión sobre si el proceso fue impecable. En sistemas democráticos, la justicia no solo castiga hechos, confirma la confianza pública cuando es creíble. Si una gran parte de la población percibe que haya irregularidades en la investigación o falta de imparcialidad, la sentencia se convierte en un nuevo foco de polarización, no en un cierre del problema. Un análisis periodístico requiere, además, mirar el impacto político inmediato. La caída de Vizcarra reconfigura alianzas, desplaza relatos y abre espacios para nuevos liderazgos.
Para Chirinos y sus aliados, la sentencia es una oportunidad para reclamar coherencia ética y para presionar por más investigaciones contra otros actores. Para los seguidores de Vizcarra, la decisión puede radicalizarlos y convertirlo en mártir de una causa que, según ellos, es más política que judicial. Ese choque no es teórico. Se traduce en marchas, en discursos parlamentarios, en iniciativas judiciales y en la dinámica diaria del país. También hay que señalar el tema de las pruebas, un terreno técnico y complejo. En procesos de corrupción, los tribunales se basan en documentación financiera, testimonios de empresarios o funcionarios y registros contractuales. La Fiscalía explicó el origen de la acusación con pruebas que, según el tribunal, demostraron la relación entre pagos y adjudicaciones. Para los investigadores independientes, conviene preguntarse por la cadena de custodia de esas pruebas, por la independencia de los testigos colaboradores y por la fortaleza legal de los argumentos. Todo proceso penal es revisable y la apelación será una nueva etapa donde se debatirán esos puntos en profundidad. Patricia Chirinos, por su parte, no es una figura que rehúya el conflicto institucional. Sus cruces con la Junta Nacional de Justicia, con fiscales y con otros congresistas, la posicionaron como una actriz que usa la tribuna pública para presionar a veces con eficacia, otras veces con costos políticos y legales. Sus declaraciones, a menudo muy duras, han generado investigaciones, censuras y polémica. Si la política se mide también en reputación, Chirinos ha sacrificado la moderación en favor del protagonismo. Esa elección la hace creíble para una parte del electorado que pide mano dura, pero le resta legitimidad ante quienes exigen mesura y prueba antes de sentencia. Otra arista importante es la respuesta institucional. ¿Qué hace el Congreso ante un expresidente condenado? ¿Qué debe hacer el presidente de la República frente a estos episodios? Las reacciones oficiales suelen moverse entre el silencio calculado, el llamado a respetar el debido proceso y la presión política para que la justicia actúe con firmeza. En el caso concreto, la condena a Vizcarra ha provocado pronunciamientos divididos. Algunos congresistas celebran, otros alertan sobre la politización de la justicia. El Ejecutivo, por su parte, suele marcar distancia para no aparecer como juez ni como defensor, pero la presión pública exige respuestas y políticas que refuercen la transparencia. No puede omitirse el aspecto humano y simbólico. Ver a un expresidente condenado es un golpe para la percepción ciudadana sobre la impunidad. Pero más allá del gesto simbólico, lo que la sociedad necesita es reforma institucional, controles serios en la contratación pública, transparencia en las regiones, fiscalías independientes y un Congreso que legisle con criterios de Estado, no con revanchas partidarias. Celebrar una sentencia sin exigir reformas estructurales es quedarse en la superficie del problema. Lo que el país debe pedir, tanto a quienes celebran como a quienes protestan, es coherencia en transformar la indignación en políticas públicas que reduzcan la tentación del saqueo. Finalmente, una reflexión periodística. El linaje político de ambos. Vizcarra con su pasado como gobernador y presidente, Chirinos con su activismo parlamentario, muestra que la política peruana es un tablero donde se juegan legados, venganzas y futuros. La condena a Vizcarra alimenta narrativas y provoca reacómodos, mientras que la actitud de Chirinos muestra cómo algunos actores convierten la moral pública en capital político. Ambos están lejos, por distintos motivos, de ser santos. Ambos forman parte de la maquinaria política que, si no se reforma, seguirá devorando reputaciones y oportunidades de cambio. La pregunta que queda para el público es doble. ¿Queremos solo castigos mediáticos o reformas profundas? ¿Y quiénes realmente pagarán el costo político y legal de estas decisiones en el futuro?